Tengan muy buena noche todas y todos los que se están uniendo a este nuestro último live de Monitor de Derechos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Diana Santos y esta noche contamos con la presencia del licenciado José Arnold Elgueras Márquez, que nos va a hablar sobre diabetes mellitus tipo 2, problemáticas biopsicosocioculturales, económico y político que influyen para el padecimiento de la enfermedad en adultos. A lo largo de estas semanas, hemos tocado temas de salud que pueden marcar una apertura a diálogos positivos que impactan a la sociedad y con ello podamos mejorar en hábitos, aprendizajes y comunicaciones activas para con nuestro círculo inmediato y de esta forma prevenir enfermedades como la del tema de hoy. Para comenzar con este live de manera formal, quiero pedir a Arnold que nos dé una semblanza suya para que toda nuestra audiencia lo conozca, así como también nos vaya introduciendo al tema de investigación que trae. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu formación académica? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Diana. Saludos a nuestra audiencia. Como ya lo mencionaste, mi nombre es José Arnold Elgueras Márquez. Soy egresado de la licenciatura en Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco. Esta licenciatura me ha permitido abrirme panorama con respecto a los problemas de salud y el ámbito social. La licenciatura, al ser interdisciplinaria, me ha posibilitado adentrarme en temas que impactan a la sociedad de manera individual y colectivamente, permitiendo así brindar las herramientas necesarias a la población para empoderar y tomar control de su salud, mejorando su vida diaria. Actualmente me encuentro colaborando en Monitor de Derechos, donde he venido trabajando este tema que el día de hoy les vengo a compartir. Gracias, Arnold, por esta breve semblanza tuya. Ya que conocimos un poco de ti, comencemos hablando sobre el tema diabetes mellitus tipo 2, problemáticas biopsicosocioculturales, económico y político que influyen para el padecimiento de la enfermedad en los adultos, el cual nos parece muy importante, ya que a pesar de que existen ya muchas personas especializadas hablando de este tema, nos sigue preocupando porque la problemática es tal que los casos en México de personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 siguen en aumento. Y como lo mencionaste al inicio, en la licenciatura afortunadamente nos hacen ver un problema desde distintas perspectivas, como lo son biopsicosocioculturales, económico y político, de las cuales más adelante nos vas a hacer favor de explicar. Y para continuar, me gustaría que nos platiques, para que también el público comience a familiarizarse con la problemática, ¿por qué elegiste este tema para tu proyecto de investigación? Claro que sí, te comento que mi interés por este tema surgió durante una clase en la que tuvimos la oportunidad de hablar sobre la diabetes tipo 2 como una problemática social, observando todo el entorno en el que se desarrollan las personas, cómo influye en el padecimiento de la enfermedad. Gracias a la invitación de la doctora Lourdes Guzmán, tuve la de participar en el Foro Nacional de Atención a la Diabetes Tipo 2 2020, en el que el grupo completo participó en conjunto de maestros, doctores y personas de la comunidad. Se realizó la participación directa en las mesas de trabajo, generando propuestas para mejorar las condiciones de salud de las personas que padecen esta enfermedad. A partir de mi experiencia, decidí retomar el tema e investigar más sobre la problemática, porque se me hizo muy importante saber cuáles son las dificultades que existen detrás de la enfermedad. Esto debido a que nos hemos hecho la idea de que la diabetes tipo 2, conocida como una enfermedad crónica no transmisible, es solo un padecimiento biológico del cuerpo, pero hay muchas situaciones que envuelven el padecimiento y el desarrollo de esta enfermedad. En conjunto con lo mencionado, mi atención está dirigida hacia el incumplimiento de una atención adecuada para la salud, ya que existe una deficiente atención de los servicios de salud y la gran influencia biopsicosociocultural, económica y política implantada en el entorno donde se desarrollan las personas. Este participa activamente en el desarrollo de la enfermedad en los adultos, ya que se ven tentados a consumir alimentos que no benefician a la salud, como lo comentaré más adelante. Muchas gracias por compartirnos cómo fue que surgió tu interés por este tema. Y resulta interesante ver que las experiencias personales inevitablemente nos hacen investigar más allá. Esto para hacer una búsqueda de los problemas y tener en mente alternativas de solución, ya que es una enfermedad que afecta de manera importante a la sociedad. Si lo consideramos, y lo quiero repetir, no se le da la importancia que merece, ya que son varios factores que nos vulneran,
como hábitos inadecuados de alimentación, falta de actividad física y algunos otros que también más adelante tú nos vas a mencionar. Además, como señalas, Arnold, existe en México un sector poblacional vulnerable que es importante proteger y no solo es la infancia. Tenemos la contraparte, que es la adultez, donde al llegar a edades más avanzadas, las complicaciones de la salud pueden ser más severas. Por ello, es importante tener en cuenta la prevención. Y bien, para continuar con este tema, me gustaría que nos digas, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Claro, puedo comentar que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la concentración de glucosa o azúcar en la sangre, debido a que el páncreas no lo produce y el organismo no utiliza la insulina de forma adecuada. Para entenderlo mejor, puedo mencionar que la insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de valores adecuados de glucosa en sangre. También permite que entre al organismo, sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y tejidos. Además de que ayuda a las células para que almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria o sea ocupada por un esfuerzo de la persona. La importancia de conocer cómo trabajan ciertas funciones en nuestro organismo puede hacer que lo cuidemos aún más y no pasemos de largo y procurar el bienestar físico propio. Entonces, como le estás comentando, esta enfermedad es producida por el alto contenido de glucosa en el cuerpo y el exceso de la misma. Al no usarse como energía, esta se almacena y al no poder liberarse, pues provoca problemas de salud. Debemos decir que la importancia de la glucosa como almacenamiento de energía es importante. Sin embargo, se excede al consumir alimentos ricos en azúcares saturados, harinas, alimentos altamente procesados, entre otros, que se podrían considerar también sanos como frutas, pero que más adelante nos explicarás sobre ello en los grupos alimenticios. Ahora, continuando con esta definición de la diabetes mellitus tipo 2 y todo el contexto que lleva en sí esta enfermedad, que padecen alrededor del 60% de los adultos en el mundo, nos gustaría que nos contaras, ¿cuándo surge esta problemática, Arno? Por supuesto, déjenme contarles que esta problemática surge cuando México experimentó un proceso de urbanización en el que se ha visto involucrado prácticamente todo el país. La urbanización se asoció a una dispersión de la población que habitaba en comunidades rurales, de poco menos de 55,000 localidades con menos de 100 habitantes en el año de 1970, pasó a casi 140,000 en el año 2000. El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los riesgos emergentes, relacionados en su mayoría con estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte en México. México presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y las lesiones. A mitad del siglo pasado, alrededor del 50% de las muertes en el país se debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos asociados a la desnutrición. Hoy en día, estas enfermedades concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los padecimientos no transmisibles son responsables del 75% de las muertes en el país respectivamente. En contraste con la aparición del neoliberalismo, comenzaron a entrar en México grandes empresas productoras de alimentos procesados y altos en azúcares, lo que propició el desarrollo de la enfermedad. Fue así que la diabetes mellitus tipo 2 aparece en México dentro del cuadro de las principales causas de muerte en el año de 1990, pero hoy en día es la principal causa de difunción en hombres y mujeres en todo el país. Su prevalencia en adultos es del 14,4%, una de las más altas en el mundo, cuestión que es de preocupación para todas las personas, porque la enfermedad puede seguir en aumento en los años futuros. Como lo mencionas, Arnold, es importante poder comprender el contexto de tu investigación y qué fue lo que provocó y propició el aparecimiento de esta enfermedad. Como lo investigaste con la entrada de grandes empresas de alimentos procesados y el alza en alimento con grasas saturadas y azúcares, fueron el declive para mermar la salud de muchas personas en los años 90 y hasta la fecha. Como lo comentas, llevamos una importante cifra de personas que padecen esta enfermedad y que muchas veces crea más problemas de salud en quienes la padecen. Tener diabetes mellitus tipo 2 no solo vulnera a nivel biológico, sino también social, económico,
psicológico y entre otros. Además que México se encuentre en una de las estadísticas más altas a nivel mundial es realmente preocupante. Arnold, ahora nos surge una duda importante y que supongo que el público también se hace esta pregunta. ¿Podrías decirnos para completar esta parte cuáles son las estadísticas en el mundo y en México de personas que son agentes, la mortalidad de la enfermedad y el mayor gasto económico que se realiza en los hogares? Por supuesto, Diana, es importante mencionarlo, pero para responder esta pregunta me tendré que basar en datos estadísticos que obtuve en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, sobre la morbilidad, la prevalencia y la mortalidad. Los datos de morbilidad nos mencionan que a nivel mundial, la Federación Internacional de Diabetes estima que en el 2019 había 463 millones de personas con diabetes, y esta cifra puede aumentar a 578 millones para el año 2030. En México, durante el 2018, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, había 82 millones de personas de 20 años o más en el país que son agentes de diabetes mellitus tipo 2. Las estadísticas divididas por sexo, es decir, es de 5 millones de mujeres de 20 años o más y 3 millones de hombres de 20 años o más que padecen diabetes mellitus tipo 2. Es decir, la enfermedad está más presente en las mujeres que en los hombres. Por otro lado, tenemos los datos de prevalencia. Según nos menciona la Organización Mundial de la Salud, ha reportado que aproximadamente 422 millones de personas sufren diabetes en el mundo, siendo China, India, Estados Unidos y México uno de los países con mayor número de casos. El análisis de este mismo indicador por identidad federativa en México para el año del 2018 nos muestra que la Ciudad de México tiene el 10% de casos confirmados de personas con diabetes mellitus tipo 2. Le continúa Campeche con el 14%, Hidalgo y Tamaulipas con el 12%. Estos son estados con las prevalencias más altas de población de 20 años o más con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2. Luego tenemos los siguientes estados, como Quintana Roo con el 7.4%, Querétaro con el 7.5% y Aguascalientes con el 5%, que registran las prevalencias más bajas del país. En los datos de mortalidad, uno de los datos más impactantes revelados por el INEGI es que en el 2019 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes a nivel mundial. En México, con los datos de mortalidad 2020, se reportaron 1 millón de fallecimientos, de los cuales 151,000 corresponden a defunciones por diabetes mellitus. De estas, 78,000 ocurrieron en hombres y 72,000 en mujeres. Contemplando los datos estadísticos, podemos darnos cuenta que la diabetes mellitus tipo 2 es una problemática a la que tenemos que poner mucha atención, observándola desde distintas disciplinas para poder prevenirla, ya que los casos y los decesos por esta enfermedad en México y en el mundo pueden llegar a aumentar, lo cual no resultaría nada benéfico para la población. También es importante conocer como parte de las estadísticas sobre la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los hogares en el año 2020, publicada precisamente también por la INEGI, donde nos menciona que en este año uno de los gastos más altos realizados en los hogares es en alimentos y bebidas, donde tenemos al estado de Oaxaca con el 43%, siendo el ingreso más alto. Sigue Chiapas con 41%, Ciudad de México con el 39% y Baja California con el 32%. A diferencia del segundo mayor gasto que se realiza en transporte y comunicaciones, se considera que esta es de suma importancia apreciar las cifras porque en algunos de los casos estos gastos se realizan en bebidas y alimentos que no aportan nada de manera nutricional para la salud de las personas. Y es fundamental considerar de qué manera impactan estos gastos en la sociedad. ¿Realmente impactan estas estadísticas de morbilidad y mortalidad, así como la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y más aún los gastos realizados en los hogares? Y pensando un poco en las entidades, federativas en donde se presentan estos
altos índices, se deben considerar del por qué esta incidencia y tratar de resolver desde el contexto donde estas personas se desenvuelven, visualizar cómo se desarrollan en su entorno y saber qué es lo que sucede para que la prevalencia de la enfermedad esté más presente en estas entidades federativas. También considerar si es el consumo desmedido de alimentos altos en azúcares o grasas saturadas los que vulneran en la salud o las actividades cotidianas, también la falta de actividad física, el ambiente inmediato, los medios de comunicación o quizá otras cuestiones. Arnold, una vez conociendo estos datos que realmente impactan de la enfermedad, podemos continuar sabiendo un poco más sobre la diabetes mellitus tipo 2. Y para ello quiero preguntarte, ¿qué causa la enfermedad y por qué es importante en la etapa de la adultez? Claro que sí, por principio de cuentas quiero hablar sobre la diabetes tipo 1, de la cual no menciono en mi investigación, pero es importante conocer también. Este tipo de diabetes es causada por una pérdida o difusión de las células productoras de insulina, llamadas células beta pancreáticas. El daño a las células beta da como resultado una ausencia o producción insuficiente de la insulina en el cuerpo. Por otra parte tenemos a la diabetes tipo 2, la forma más común de la enfermedad. Es causada por varios factores, entre ellos el estilo de vida poco saludable, como la elección de los alimentos, la falta del ejercicio, el acceso a comida chatarra, entre otros hábitos poco saludables, la influencia del entorno donde se desarrollan las personas y la genética, porque es una enfermedad hereditaria de los padres o abuelos a los hijos y a los nietos. La diferencia que tienen estas dos enfermedades es que en la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce la insulina y en la diabetes tipo 2 no produce la insulina y tampoco es utilizada adecuadamente por el cuerpo. Bueno, una vez que conocemos qué es la diabetes tipo 2, me gustaría continuar describiendo la etapa de adultez, que se caracteriza porque tenemos una identidad formada. Regularmente ya se comienzan con mayores responsabilidades y las aptitudes de cada individuo están mayormente definidas, así como sus metas y objetivos en la vida. Sus valores, sus conceptos, definiciones y toma de decisiones se van adaptando a los cambios que tienen en su vida diaria, como el qué hacer diario y su ocupación en el trabajo. En esta etapa, la mayoría de las personas ya se establecen en un trabajo formal o informal para resolver sus gastos de la vida diaria. Después de todo, generando que se vuelve importante porque regularmente en la adultez la mayoría de las personas ya se encuentran, como lo mencioné, con un trabajo estable, donde la jornada laboral es de mínimo 8 horas y ello genera que tengan que velar por sus necesidades como la alimentación y la bebida del día a día durante el trabajo, lo cual en algunos casos es poco saludable. Esto mismo genera que las personas sean propensas a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2 por la forma en la que se alimentan y viven. Gracias, Arnold, por explicarnos la diferencia biológica que existe entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Asimismo, también la importancia que tiene la etapa de la adultez, porque como lo comentas, en esta etapa las personas, en su mayoría, pues ya estamos laborando y no siempre podemos tener acceso a una alimentación saludable en los horarios establecidos, además de que si desde la infancia no se nos forman hábitos alimentarios correctos, al momento de crecer en la adultez se fracturan estas decisiones y a largo plazo perjudican a nuestra salud. Por ello, es importante considerar el cuidado de nuestra salud, tanto física, la cual es importante, y también la mental. Como quien dice, sin salud no podemos hacer lo que más disfrutamos. Así es que tenemos que ver por nosotros mismos. Siendo jóvenes podemos disfrutar un poco de los excesos. Sin embargo, todos los excesos son malos y debemos medir nuestro consumo de alimentos procesados o ricos en azúcar y grasas saturadas para mantener un equilibrio y conforme vayamos creciendo, tengamos más oportunidades de disfrutar una adultez madura más plena y llegar a la vejez sin enfermedades que nos mantengan en cama o con cuidados especiales. Arnold, para continuar en el hilo de tu investigación, nos interesa saber un poco más a fondo cómo es que se presenta en las personas adultas. Por eso, ¿podrías decirnos cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Claro que sí, Diana. Me gustaría mencionar que los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden ser los siguientes: el aumento de la sed y de las ganas de orinar, el aumento del apetito, la fatiga, una visión borrosa,
el entumecimiento u hormigueo en las manos o pies, las úlceras que no cicatrizan y la pérdida de peso sin razón aparente. La sintomatología de la diabetes tipo 2 suele progresar muy despacio a lo largo de varios años y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se notan. Muchas personas con este padecimiento no presentan síntomas. Algunas solo se enteran que tienen la enfermedad cuando surgen problemas relacionados con la diabetes, como la visión borrosa o los problemas del corazón. Es por ello que me parece importante mencionar estos síntomas, para que en caso de sospecha no dejen de acudir al médico y con un diagnóstico oportuno puedan ayudarlos a prevenir o prolongar el desarrollo de la enfermedad. Gracias, Arnold. Y como lo comentas, hay que poner mucha atención a estos síntomas, ya que si bien podemos tener un precedente genético para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, puede que no lo tengamos y la identificación de estos síntomas puede ser un precedente para acudir al médico como lo afirmas, ya que si somos portadores, podemos prevenir o prolongar el aparecimiento de la enfermedad. En México, esta problemática está muy presente, pero también a nivel mundial. Y es que es una enfermedad que no distingue sexo, posición económica, etnia, etcétera. Y que una vez diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, es muy probable que bajen las expectativas de vida, porque se considera que diabetes es sinónimo de muerte. Sin embargo, no siempre es así. Nosotros como promotores de la salud tenemos la capacidad para abordar las problemáticas desde diferentes puntos, observando el entorno y que de todo lo que debemos intentar cambiar o modificar para ayudar a las poblaciones en la mejora de su bienestar físico en este caso. Y justo porque estudiamos las enfermedades desde diferentes disciplinas, podemos ayudar a su prevención. Por ello considero es necesario que nos comentes algo que en el título de tu tema de investigación puede parecer extraño y seguramente a las personas que nos están sintonizando también les genere incertidumbre. Arnold, explícanos por favor, ¿por qué es una problemática biopsicosociocultural? Bueno, para comenzar quiero reconocer que esta palabra construida fue utilizada por Ricardo González Menéndez, biopsicosociocultural, la cual nos permite ver una problemática desde distintas ramas para poder comprender todo lo involucrado, y adopté su uso principalmente para describir la problemática desde los diferentes factores que influyen, lo que me lleva a referir que la diabetes mellitus tipo 2 es ocasionada por múltiples factores que se involucran en la enfermedad. Para iniciar, los biológicos intervienen por el hecho de ser una enfermedad que puede ser heredada desde los familiares directos. El sobrepeso y la obesidad son factores externos que también influyen en la enfermedad. Los psicológicos impactan en esta problemática porque son implantados en la sociedad con publicidad masiva en los medios de comunicación y actualmente en las redes sociales, provocando convencer a la comunidad de alimentarse con comidas poco saludables que no benefician en nada a la salud. La imposición de los medios de comunicación y la estructura social en la que vivimos actualmente hace de importancia tener acceso a la educación como un influyente social, porque sin el conocimiento previo de una alimentación saludable, se vuelven las personas susceptibles a consumir en exceso los alimentos chatarra. El trabajo con un deficiente económico afecta y es partícipe de la influencia social. Esta situación es de atención, porque las personas pueden o no tener un buen salario, sino que también trabajan más de las horas establecidas, principalmente en las ciudades con los trabajos de oficina, con un tiempo insuficiente para consumir alimentos adecuados para cada persona, lo que provoca alimentarse con lo primero que encuentras al alcance, como comidas altas en grasas y azúcares, para aguantar la jornada laboral según en el contexto en el que se desarrollan las personas. Por otro lado, el impacto cultural se da porque las personas suelen tener creencias o ideologías implantadas que se vuelven costumbres. Un claro ejemplo son los festejos como los cumpleaños, haciendo un alto consumo de alimentos que vulneran la salud, por ejemplo, los refrescos, pasteles, postres, entre otros. Estas prácticas generan interés porque se arraigan a nosotros como cultura introducida por la publicidad psicológica de las industrias refresqueras y los alimentos procesados, y crean una gran influencia en la sociedad, ya que como costumbre que no debe faltar en la mesa su ingesta antes, durante o después de comer. Por ello la importancia de que se produzca una buena alimentación desde niños para que no se reproduzca la idea de consumir estos productos como cultura.
Como lo mencioné anteriormente, estos factores generan que la problemática de la enfermedad sea observada desde diferentes posturas y en conjunto inciden en diferentes situaciones a las que están expuestas las personas a la hora de tomar una decisión sobre lo que consumen en su alimentación diaria, ya sea por lo que se les implanta psicológicamente, socialmente o culturalmente, lo interiorizan y lo reproducen a lo largo de su vida. Es interesante cómo desde la cultura, la sociología, psicología y diferentes disciplinas podemos basar una investigación, ya que esas características nos hacen formar una calidad óptima de vida o por el contrario, vulnerar nuestro bienestar. Las personas que nos escuchan deben comprender que la enfermedad no solo se presenta de manera genética, sino que hay factores internos y externos que nos van a hacer posibles agentes de enfermedades, cuales sean, no solo la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, al identificar qué factores pueden determinar que nos enfermemos, podemos prevenirlas teniendo hábitos favorables, cambiando nuestro entorno inmediato, entre otras cosas. Por eso debemos cuestionarnos cómo pensamos y vemos a la enfermedad, redirigiendo el concepto a la palabra construida biopsicosociocultural. Y así como hay factores que podemos corregir, hay otros que desafortunadamente quedan fuera del alcance de nuestras manos, como lo son los que a continuación nos van a hacer favor de explicar. Para que nuestra audiencia pueda tener más conocimiento de lo que hablamos, ¿podrías mencionarnos por qué es una problemática económica y política? Por supuesto, Diana, considero que la situación económica condiciona la conducta de los sujetos. Por ejemplo, las personas de escasos recursos tienen menos facilidades, así como poca accesibilidad de consumir alimentos saludables. Por ello, pueden acudir a establecimientos de consumo rápido y barato. También tiene la influencia de bebidas azucaradas y comidas altamente procesadas, por el contexto en el que se desarrollan. La economía está directamente ligada a tener un acceso digno a una buena alimentación, lo cual, sin una economía más estable y trabajos absorbentes, las personas dirigen su atención a consumir este tipo de alimentos. Siguiendo lo anterior, puedo mencionar que la diabetes mellitus tipo 2 también es un problema político, debido a que a lo largo de los años, desde que apareció en el cuadro de enfermedades comunes hasta los presentes años, no se ha prevenido a la población, incluso de una forma indirecta. El gobierno dejaba que las empresas creadoras y distribuidoras de alimentos chatarras incitar a la población a consumir estos alimentos procesados, grasas saturadas y bebidas altamente azucaradas, mediante los medios de comunicación. En respuesta a esta situación, actualmente en México se creó políticas públicas que benefician a la comunidad y así incitarlos a que consuman en menores cantidades o no consuman estos productos chatarra para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Esto que mencionas es de vital importancia, ya que la economía es fundamental no solo en el padecimiento de las enfermedades, sino para solventarlas, puesto que si no se cuenta con los recursos necesarios, no podemos cubrir los gastos que implica enfermar, así como la política, y hacemos referencia, como lo mencionaste, a las políticas públicas que si bien existen para reducir desigualdades, no siempre pueden cubrir las necesidades de la población. Y justo dentro de la licenciatura, podemos comprobar que el deficiente sistema de salud vulnera a poblaciones desfavorecidas, haciendo que los padecimientos, como lo son la diabetes mellitus tipo 2, se vean más complicada por la falta de médicos especialistas, de medicamentos o clínicas especializadas para la atención de la enfermedad. Y bueno, retomando un poco lo que mencionaste anteriormente sobre los medios de comunicación y la publicidad, nos surge la duda y queremos preguntarte sobre cómo impacta la publicidad o los medios de comunicación en la diabetes mellitus tipo 2. Para esta pregunta me gustaría iniciar mencionando el significado de la publicidad, la cual es una forma de comunicación impersonal y de un alcance amplio que es pagada por un patrocinador con el objetivo de informar o persuadir a un grupo de personas acerca de los productos, servicios e ideas con la finalidad de atraer posibles compradores, espectadores, usuarios y seguidores. La imposición de las instituciones gubernamentales, empresarios y agentes sociales ha ejercido hacia las personas una violencia simbólica por medio de la imposición de los significados. Estas imposiciones se dan de una manera tan sutil
que las personas no son conscientes de que se está ejerciendo, perdón. Una parte muy importante de la violencia simbólica es que se da por medio de los anuncios publicitarios de comidas procesadas y bebidas altamente azucaradas, haciendo que las personas consuman estos productos por medio de sus mensajes publicitarios e incentivando a la gente a padecer enfermedades como el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e incluso desnutrición, entre otras. El aumento por los casos de diabetes mellitus tipo 2 se ha elevado en México debido a que se ha manifestado un alto consumo de alimentos altamente dañinos como los industrializados o procesados, que la misma mercantilización ha impuesto con sus publicidades en los medios de comunicación, atrayendo a las personas a consumir comidas rápidas, ricas en grasas y calorías. Por ello debemos de cuestionar y poner cuidado con lo que vemos y escuchamos en la radio o la televisión, incluso la publicidad en las redes sociales, ya que puede ser que terminemos consumiendo ese tipo de alimentos por la gran influencia que tiene en las personas, perdón. Definitivamente tiene mucho que ver lo que comentas con lo que consumimos. Y que si bien se está haciendo algo por eliminar ciertas características de, por ejemplo, empaques que gustan a los niños por sus colores o mascotas, no es del todo contundente, ya que desafortunadamente tenemos hábitos alimentarios que vulneran nuestra salud, haciendo compras de pastelitos, cereales, golosinas que nos hacen daño y podemos ser más propensos aún a padecer no solo diabetes, sino como lo comentaste, obesidad, sobrepeso, hipertensión, entre otras enfermedades no transmisibles, porque los medios de comunicación tienen un gran impacto sobre las decisiones que tenemos sobre lo que consumimos. Esto que nos acabas de mencionar también no es del todo percibido en la población porque creamos una normalidad de los consumos, o mejor dicho, no nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre qué decisiones van a favorecer o vulnerar nuestra salud, o de qué manera impactan en nosotros, y desafortunadamente no ponemos atención a ello y nos dejamos influenciar en lo que consumimos. Y para continuar con este hilo de, bueno, toda esta parte de la alimentación, ¿podrías comentarnos, por favor, Arnold, cuáles son los alimentos que hacen más propensas a las personas a padecer esta enfermedad? Claro, es preciso mencionar que para evitar el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, debemos tener cuidado con estos 4 tipos de alimentos. Los carbohidratos, que son altamente procesados, como los elaborados con harina, azúcar y arroz blanco. Estos son alimentos integrales a los que se les ha extraído el salvado y la fibra, así como también las vitaminas y minerales saludables, los cuales son muy importantes. Debido a que son tan fáciles de digerir, estos alimentos pueden causar altos niveles de azúcar en la sangre y de insulina. Con el tiempo, esto puede conducir a la diabetes mellitus tipo 2. Para reducir el riesgo, se debe limitar la ingesta de alimentos preparados con carbohidratos procesados, como el pan, los bollos, los pasteles, tortas, galletas y pastas. En todo caso, se puede optar por opciones elaboradas con granos enteros. Las bebidas azucaradas, como las sodas, los tés dulces y bebidas elaboradas con jarabes, están vinculados a un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Una de las mejores maneras de minimizar el efecto del azúcar es limitar el consumo de bebidas endulzadas con azúcar o crema, como el café o el té, y los jugos de fruta, principalmente por la mañana. También es importante mencionar que para la hidratación se debe de beber más agua en cantidades recomendables. Las grasas saturadas y las grasas trans pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre, y el colesterol alto es otro factor de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2. Las grasas trans aparecen en los alimentos envasados que han sido horneados y los alimentos fritos en restaurantes o en casa, mientras que las grasas saturadas se encuentran en las carnes altas en grasas, mantequillas, leche entera y el queso. Por último, las carnes rojas y procesadas, ambas también están ligadas a la diabetes mellitus tipo 2. Las carnes como el tocino, las salchichas y carnes frías son particularmente malas debido a sus altos niveles de sodio. Por lo cual considero que es importante tener un bajo consumo de estos alimentos para prevenir cualquier enfermedad metabólica, porque su exceso provocará que la enfermedad se desarrolle más rápido en nuestro cuerpo.
Estos alimentos que nos mencionas son los que más daño nos hacen si los consumimos de manera excesiva y desafortunadamente son los más deliciosos. ¿Quién se puede resistir a una hamburguesa con queso y papitas con su respectivo refresco? Que aunque sea muy sabroso, nos hacen daño si diario o repetidamente lo consumimos, sin percatarnos el daño que nos hace, tanto para hacer diabetes mellitus tipo 2, obesidad o hasta desnutrición. Por eso es fundamental saber decidir qué alimentos consumir, porque podemos comer cualquier cosa, pero con ciertas restricciones. Considero que es importante saber comer de todo, pero con conciencia sobre qué es perjudicial para la salud y qué no. Porque si bien hay alimentos altamente procesados, también hay alimentos que son engañosamente saludables, como los jugos de frutas que contienen bastante azúcar y que, bueno, se supone que aunque son naturales, su exceso puede hacer que las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 le agrave en su condición. Arnold, ya que nos explicaste sobre estos grupos alimenticios que pueden vulnerar a todas y todos para el padecimiento de la enfermedad, me gustaría que nos explicaras ahora qué tipo de alimentos pueden consumir las personas si padecen diabetes mellitus tipo 2. Para continuar el hilo, me gustaría comentar que la nutrición y la actividad física son importantes para un estilo de vida saludable para todas las personas, incluyendo las personas con diabetes, las cuales es importante sigan un plan de alimentación saludable y se mantengan físicamente activos. Esto puede ayudarles a mantener sus niveles de glucosa en la sangre dentro de los límites deseados. Pero quizás piensen que tener diabetes significa que no van a poder consumir los alimentos que les gustan. La buena noticia es que pueden comer sus alimentos preferidos, pero en porciones más pequeñas o con menos frecuencias, como lo mencioné anteriormente. La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas en un plan de alimentación. A continuación les mencionaré los grupos de alimentos que son más saludables y que es preferible su consumo. Tenemos las verduras como el brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos, tomates, ejotes, coliflor, col, las papas en menores porciones y chícharos, por mencionar algunos. Las frutas como las naranjas, melones, fresas, manzanas, plátanos y las uvas. Los granos, en su mayoría integrales, como el trigo, avena, maíz, arroz, cebada y quinoa. Algunos otros que también pueden añadir en su consumo, como pastas, cereales y tortilla, pero en cantidades más pequeñas. La proteína como la carne magra, es decir, con poca grasa, el pollo o el pavo sin el pellejo, el pescado, el huevo, las nueces, cacahuates y leguminosas como los frijoles, garbanzos y sustitutos de la carne como el tofu, todos estos para cubrir la parte de las proteínas. Los lácteos descremados o bajos en grasa, como lo son la leche sin lactosa y el yogur natural. Estos alimentos son más recomendables para su consumo, pero no hay que olvidar que el exceso de cualquier alimento puede ser dañino para la salud. Por ello, es recomendable acudir con un nutriólogo para que les otorgue un plan de alimentación o variar la alimentación en casa con distintos alimentos y evitar el consumo de alimentos que vulneren la salud como la ingesta de azúcar en el desayuno. Exactamente como comentamos acerca de los alimentos que pueden ser aparentemente sanos, también causan daño si excedemos su consumo. Y ahora sabiendo un poco más sobre los alimentos que pueden consumir las personas que ya tienen el padecimiento, sí es fundamental, como lo comentas, que acudan a un médico especialista para que se les otorgue una dieta que se base en las necesidades especiales de cada persona. Sin duda, tener diabetes mellitus tipo 2 es llevar un proceso de desapego de hábitos que vulneran física, psicológica, social y económicamente a quienes la padecen, porque como lo hemos visto, afecta a diferentes niveles de la vida. Y sinceramente es esforzarse para tener un poco de bienestar dentro de la misma enfermedad. Como lo comenté anteriormente, diabetes puede ser interpretado por quienes la padecen como sinónimo de muerte, pero no es así. Tan solo es entender que es una enfermedad que debe ser cuidada al extremo, porque con los cuidados adecuados se puede tener una vida normal dentro del padecimiento. Agradezco a Arnold por explicarnos sobre los alimentos, tanto los que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y los que se pueden consumir aún teniendo diabetes mellitus tipo 2.
Y bueno, ahora después ya para irle dando cierre a esta entrevista, quiero que nos hables sobre qué programas existen en México que prevengan o acompañen a las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Claro, Diana. Para responder a esta pregunta es necesario definir primeramente qué es un programa de salud, el cual consiste generalmente en una serie de actividades coherentes, organizadas e integradas destinadas a alcanzar objetivos concretos y definidos previamente para mejorar el estado de salud de la población. Con lo anterior mencionado, puedo comentar que en México actualmente existen programas activos para la prevención, el cuidado o acompañamiento de la enfermedad, proporcionados por instituciones de salud como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicio Social de Trabajadores del Estado, los cuales benefician solo a su población derechohabiente. Estos programas, entre estos programas, se encuentra el programa Manejo Integral de Diabetes por Etapa, el cual pretende, que los afiliados del INSTE cuenten con un equipo interdisciplinario para el acompañamiento de la enfermedad. Por otra parte, el IMSS cuenta con el programa Chécate en línea, el cual ofrece un cuestionario donde los derechohabientes pueden identificar el riesgo que tienen de padecer diabetes mellitus tipo 2. Por consiguiente, los servicios de salud de la Ciudad de México para la atención de enfermedades crónicas lleva a cabo para la población en general el programa de Diabetes Ciudad de México, cuya principal función consiste en brindar diversos centros de salud ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, campañas para la detención, prevención y el control de diabetes, con el apoyo de planes de acción como las unidades de detección oportuna, Métete y Muévete en Cintura, gimnasios al aire libre, grupos de ayuda mutua y el plan Ola Blanca, el cual consiste en realizar estudios de detección de obesidad, diabetes e hipertensión en espacios públicos. Por último, pero no menos importante, se logró incorporar la implementación de un impuesto más alto a las bebidas azucaradas, así como el etiquetado frontal obligatorio para 32,000 productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, donde se especifica su contenido calórico, azúcares, grasa y sodio, con la finalidad de que las personas observen lo que consumen y tomen conciencia sobre su alimentación, y con ello tratar de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Toda esta información y programas son muy importantes porque pueden ayudar a las personas que ya padecen diabetes tipo 2 a evitar que la enfermedad se desarrolle más rápido de lo habitual e incluso llegue en algún momento a imposibilitar las actividades diarias. Y aunque en algunos casos solo son para personas afiliadas, como en el ISSSTE o en IMSS, también existen programas para la población en general. Así es que resulta de vital importancia que las personas tengan esta información, aunque definitivamente hace falta que existan programas más detallados y que tengan más herramientas para poder incidir en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en todo el país. Es muy interesante, sin duda, conocer esta información, como lo mencionas, Arnold, para prevenir que las personas puedan desarrollar la enfermedad y a la vez la información que traes de los sellos que se les colocaron a ciertos productos que si bien no han tenido el impacto que deben, están ahí para ser visualizados y que podamos decidir sobre qué consumir o no. También es importante conocer los programas que apoyan a las personas con la enfermedad y asimismo los que siguen vigentes. Definitivamente es un tema muy interesante para toda la sociedad en general, para que con ello logremos evitar problemas más graves de salud. Me parece fundamental que en México se siga abordando esta problemática y sigan programas que beneficien a la comunidad con diabetes tipo 2, ya que como lo comentaste, existen muchas personas con el padecimiento y pueden acudir a solicitar apoyo, aunque coincidimos en que hace falta más difusión de esta información para que la población en general sepa que hay programas de esta índole, además de poder buscar una manera de hacerles saber a los encargados de la creación de programas que falta más impacto y distribución de los mismos para todos y todas sin excepción, no solo para los derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, ya que debemos recordar que no todos podemos formar parte de estas instituciones. Todo lo que hoy nos platicaste me deja con muchos pensamientos y espero que a nuestra audiencia también, para generar conciencia sobre la diabetes mellitus tipo 2 y cómo es que estamos llevando nuestra salud. Arnold, por último, ¿puedes darnos algunas conclusiones finales? Sí, considero importante que como sociedad
Hay que entender que la diabetes mellitus tipo 2 va acompañada de diversos factores, como ya antes lo he mencionado. No solo es un problema biológico como siempre es observado, sino hay diferentes factores sociales que intervienen en la propensión a su padecimiento, como la parte psicológica, la económica, la cultural, la social y la política. La diabetes mellitus tipo 2 se ha vuelto un problema de salud pública a nivel mundial, mismo que ocupa la segunda causa de muerte en México en personas adultas. Aunque la industria busque incrementar ventas y ganancias con sus formas de promoverse, es importante que la misma industria desarrolle estrategias efectivas para favorecer hábitos alimenticios saludables en la comunidad, lo cual juega un rol en prevenir el incremento de la diabetes mellitus tipo 2. Otro punto que se me hace importante exponer es la atención que el Estado está dando a la enfermedad con la implementación de etiquetados e impuestos a las bebidas y alimentos altos en azúcares. También la vigencia de los programas que apoyan a la prevención y el acompañamiento de la diabetes tipo 2, mismos que benefician a la comunidad, aunque definitivamente tienen sus deficiencias, las cuales debe ponerse atención para reducir los altos índices de la enfermedad en todo el país. Para finalizar, agradezco mucho el espacio brindado por Monitor de Derechos y a todos y todas aquellos que nos acompañaron durante esta transmisión. Espero que esta información haya sido enriquecedora para ustedes, que pasen una excelente noche, hasta la próxima. Muchas gracias, licenciado José Arnold Elgueras Márquez, por hablarnos de la diabetes mellitus tipo 2, problemáticas biopsicosocioculturales, económico y político que influyen para el padecimiento de la enfermedad en adultos, también por tu conocimiento y la importancia que pones en el tema. Toda esta información resulta ser de gran interés e importancia. Agradezco también a todas y todos los que nos siguieron en esta transmisión. Esperemos que haya sido igual de esclarecedor este tema para tomar acciones en torno al mejoramiento de nuestra salud. Nos llena de nostalgia que este sea nuestro último live. Sin embargo, seguiremos trabajando para traer a ustedes más lives y foros de temas muy interesantes que tienen que ver con nuestros derechos humanos y la manera en que impactan en la sociedad la toma de decisiones, tanto personales como colectivas. Así es que no se los pueden perder. Estén atentos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Monitor de Derechos, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en donde encontrarán información de este y muchos más temas de interés público. A nombre de todos los que conforman la Asociación Civil Monitor de Derechos, su servidora Diana Santos les damos las gracias por habernos visto y escuchado. Hasta la próxima.